¿Te has preguntado en alguna ocasión cuál es el origen, cuál es la fuente principal de tu sufrimiento, de tu dolor emocional? Muy probablemente la respuesta se encuentra en la comparación que haces entre la vida en la que estás, la vida que te rodea, la vida que tienes y la vida, la realidad que deseas, que fantaseas, que quisieras tener. En esa comparación se produce un balance negativo hacia la realidad en la que estás. Es ahí donde se produce ese sufrimiento. Tú quieres una vida hogareña, una vida familiar y resulta que tu pareja, pues no sé, es un periodista que tiene que retransmitir las carreras de MotoGP y durante muchos meses a lo largo del año tiene que visitar diferentes circuitos y recorrer el mundo. Hola, soy Óscar González. Si es tu primera vez, te doy la bienvenida, y si eres de las personas que me acompaña habitualmente, muchísimas gracias por estar ahí. No sabes hasta qué punto significa para mí el que tú estés ahí. Y en el vídeo de hoy quiero compartir contigo la clave para afrontar las situaciones, los hechos dolorosos que nos generan dolor emocional, y dos recursos que van a facilitar el que puedas sobreponerte a esas situaciones, a esas circunstancias de una manera óptima y lo antes posible. No te pierdas mi reflexión final. Acompáñame y vamos a ello. Tanto tú como yo sabemos lo que es pasar por experiencias dolorosas, por sufrir emocionalmente, y evidentemente el ámbito del amor, el ámbito amoroso, el ámbito de la pareja, pues es un ámbito susceptible en el que podamos tener ese tipo de experiencias dolorosas. Desde la más radical, como pueda ser el que, desgraciadamente muera el compañero o la compañera, al hecho de que se rompa la relación, que exista, una infidelidad. Y para no irnos a casos, tan extremos o graves, pues también ocurre en el día a día, pues la actitud evasiva del compañero o la compañera, en el conflicto, permanente que escala, el hecho de que el amor se va apagando, o el que tú ya no quieres a tu pareja y esta sí que te quiere a ti, o al revés, o el hecho de que estás, en una relación tóxica y existe dependencia emocional. Existen muchas variantes de las que poder, tener una experiencia dolorosa dentro del ámbito de la pareja. Parece ser que Buda dijo que el dolor es inevitable y que el sufrimiento es opcional. Esto quiere decir que sí, la vida humana, el ser humano, está expuesto al dolor. El dolor es algo que forma parte de nuestra existencia, tanto físico como emocional, y es algo con lo que hay que convivir. De hecho, los que somos de una cultura cristiana, ya desde jóvenes, ¿no? Esa cultura cristiana nos dice que el mundo es un valle de lágrimas y aquí hemos venido a sufrir, y que tenemos el consuelo de la fe en Dios. Sea como sea, lo que está claro es que el ser humano, la experiencia del dolor en el ser humano es algo consubstancial, es algo que forma parte de la vida. Por otra parte, no perdamos de vista que el sufrimiento, el dolor emocional, nos permite madurar. Maduramos a través de las experiencias dolorosas, siempre y cuando sepamos afrontarlas y sepamos extraer un aprendizaje para poder progresar como personas. Si no conseguimos, si no sabemos cómo afrontarlo y no conseguimos sacarle un aprendizaje, pues nos neurotizaremos. Así pues, lo fundamental es la actitud con la que afrontas ese sufrimiento. Por eso Buda dijo que el sufrimiento era opcional, porque según tú te lo acojas y lo trabajes, pues ese sufrimiento será uno o será otro. El psiquiatra y psicólogo Carl Jung, que fue colaborador de Freud, decía que aquello que niegas te posee, te domina, y aquello a lo que te resistes persiste. Tanto la negación como la resistencia a la realidad, a los hechos, tiene un potencial muy destructivo en la persona. De hecho, si lo traducimos a una fórmula matemática, podríamos decir que el sufrimiento es igual al dolor por la resistencia. Es decir, que cuanto más te resistes, multiplicas, no es que sumes, sino multiplicas tu capacidad destructora y, por lo tanto, tu sufrimiento. Y esto es así porque cuando niegas, cuando te resistes, lo que haces es invertir una gran cantidad de energía psíquica en eso, en poner un muro, poner una barrera, en distraer tu atención en otra cosa. Pero ¿sabes una cosa? Eso no funciona.
porque tarde o temprano bajamos las barreras, bajamos las defensas y entonces eso que estaba ahí, que los hemos ido conteniendo, pues se nos viene encima, tarde o temprano. Normalmente, pues eso, cuando estamos más decaídos, cuando estamos cansados, cuando igual por la noche, cuando nos permitimos pensar un momento, pues ¡bum!, nos viene de vuelta la realidad. Pues la realidad, pues que tenemos conflictos con nuestra pareja, que nuestra sexualidad pues no funciona bien, actitudes despectivas que pueda tener, etcétera, etcétera. O que nuestro amor se está diluyendo. Así pues, la manera de afrontar en una situación dolorosa unos hechos pues que nos generan malestar es, como te puedes imaginar, aceptándolos. Decía Jung, después de estas dos frases, ¿no? A lo que te niegas te posee, a lo que te resistes persiste. Si lo aceptas, se transforma. Y se transforma porque ya el solo hecho de no resistirte, esa energía mental que estabas poniendo en impedir que eso se abalanzara sobre ti y generar, y dispersarte o entretenerte en otras cosas, pues lo focalizas realmente en la solución, en solucionar el problema. El hecho de aceptar te genera tranquilidad, dejas de tener estrés, ya no estás estresado intentando no admitir lo que es inevitable, sino que, de acuerdo, lo acepto. Y eso ya se produce como una relajación, esas barreras, esos muros que pones ya no existen. Mira, hablando de esto, me acuerdo de la entrevista que le hizo el periodista Jordi Évole al cantante de Jarabe de Palo, a Pau Donés, poco antes de morir. Y me acuerdo que, fue una lección de vida porque ese hombre aceptó que aunque la muerte no le viniera bien, como él decía, porque tenía 52 años y tenía muchas cosas por hacer, pues aceptó que se tenía que morir. Y estaba relajado, estaba tranquilo, había hecho su proceso y estaba bien. Hubo un momento en la entrevista en que Jordi le preguntó si tuviera la oportunidad de que se le cumpliera algún deseo, que es lo que le gustaría hacer, ¿no? Y entonces ahí se produjo un momento de quiebro porque empezó a desear, ¿no? Y dijo, pues me gustaría hacer conciertos, 5 conciertos en 5 ciudades, enumeró las ciudades, y cuando acabó de enumerarlas se dio cuenta que estaba sufriendo y dijo, pero ya no es posible hacer eso, así que, no es posible. Y se volvió a relajar. O sea, imagínate tú lo importante que es de cómo esa resistencia, esa negación, por pequeña que sea, nos genera sufrimiento. Y por lo tanto, pues es cuanto antes se acepte, cuanto antes aceptes lo que hay, la situación que tienes, la vida en la que estás, pues antes podrás buscar una solución y antes podrás encontrar tu serenidad y tu tranquilidad. Comparto contigo ahora 2 recursos que te van a facilitar en que no caigas en un sufrimiento destructivo que te empeora, que te envilece, que no te hace digna o digno, o un sufrimiento inútil, pues que no te lleva a ninguna parte y te crea pues una sensación de indefensión, una sensación de víctima, de impotencia. Y en cambio, pues sí, te propone pues un sufrimiento productivo. Y el primer recurso de todos es que tengas mucho cuidado con el habla interna. El habla interna, el diálogo interior, eso que nos decimos a nosotros mismos, que te dices a ti misma o a ti mismo sobre ti, sobre ti y sobre la otra persona, tu pareja, sobre las circunstancias, sobre el mundo en general, pues generalmente es castigadora, sobre todo cuando hace referencia a uno. Es castigadora, tenemos esa tendencia, porque en el fondo lo que intenta es sacarnos de esa situación y por lo tanto nos dice lo malo que es o lo mal que lo estamos haciendo, etcétera. Pero no es productivo, es una habla interna castigadora y por lo tanto pues no nos facilita el poder vivir, el poder respirar eso, ¿no? Y por lo tanto es muy importante que tengas en cuenta cuando te sientas mal en qué estabas pensando, qué imagen mental te ha venido y que la cortocircuites cuanto antes, que no la argumentes, que no le des cancha, que no la alimentes. Es muy muy importante. Porque ese habla interna te va a culpabilizar, te va a castigar, te va a humillar y no te lo mereces, no es justo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa habla interna de decirle, vale, tranquilidad. No sé exactamente qué me quieres decir, sé que me quieres decir algo, pero dímelo con amabilidad, ¿no? Hay que pasar de ese modo de hacer castigador a otro más compasivo, de decir,
soy un ser humano, cometo mis errores, los otros cometen sus errores, sufrimos, esto es así, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Algo compasivo para poder, pues, liberar tensión, liberar estrés y tener a nuestra disposición nuestros recursos mentales y emocionales para poder afrontar la situación. El segundo recurso que te propongo son las conductas de autoafirmación, que son unos comportamientos conscientes que se hacen desde la parte madura, tienen su origen en tu parte madura de la persona, en tu yo maduro, y que están enfocados a la solución del problema. Esto es una manera de generarte confianza en tu propia manera de hacer, es una manera de generarte sensación de control sobre tu vida, es decir, que ya no estás a merced de los elementos, del contexto, de los demás, sino que tú tienes el poder de hacer el que tu vida, la situación, los hechos vayan por un lado o por otro, las consecuencias de los hechos, porque los hechos son los que son, ¿no? Al igual que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras imágenes mentales pues aparecen en nuestra conciencia de manera libre, la cuestión está en cómo pues, los afrontamos, ¿no? ¿Qué hacemos con ello? ¿Sabes cuál es la más elemental de las conductas de autoafirmación? El no caer en actitudes, en conductas destructivas. Esto es muy muy importante. Cuando estamos pasando por una experiencia dolorosa, nos deja la pareja, o no sé, nos enteramos de una infidelidad, o lo que sea, que nos resulta muy doloroso, es el dejarnos ir, y el de eso, resistirnos o negar, además de una manera destructiva que es atontándonos o narcotizándonos o con hábitos tóxicos para olvidar el mundo, y al fin y al cabo lo que estamos haciendo es destruyéndonos a nosotros mismos y no dejar salir todo nuestro potencial que nos dignifica y nos hace ver la luz y nos lleva hacia la salida, ¿no? Que todos tenemos esa posibilidad de encontrar esos recursos en nosotros y esas soluciones. ¿Cómo puedes saber que estás tomando las iniciativas adecuadas, que están, digamos, tomadas desde tu parte madura, de las decisiones correctas? Pues te puedo decir que existe una sensación muy clara, que es como la prueba del algodón de que esto es así, y es cuando tienes un sentimiento de congruencia, tienes un sentimiento de tener la certeza que lo que has dicho, que lo que estás haciendo, pues te genera serenidad, porque digamos que va eliminando tus contradicciones internas, y creo que esta sensación es muy muy potente. Esto además lo que hace es como reafirmarte, ¿no? Esa manera de actuar. Es como un refuerzo positivo, y lo que haces es entrar en un círculo virtuoso que te va a llevar a seguir actuando de esa manera, ¿no? Existe ese refuerzo positivo que te va a seguir animando, pequeños pasos, o sea, se trata de ir actuando en pequeños pasos, ¿no? Planificar pequeños pasos que te van a llevar a cómo poder salir de ahí. ¿Tengo una mala comunicación con la pareja o existe un conflicto permanente? ¿Qué puedo hacer con ello? ¿Qué pequeños pasos puedo hacer? En lugar de reaccionar en piloto automático y gritar, por ejemplo, o enfadarme rápidamente, voy a respirar, voy a pensar que lo hace lo mejor que puede la otra persona, que tiene sus limitaciones, y yo voy a intentar decirle de manera amable si lo puede decir de otra manera, por poner un ejemplo, ¿no? No reaccionar en piloto automático, sino que voy a responder de una manera más adaptativa, y voy a mirar pequeños pasos que voy a ir haciendo. Se trata absolutamente de eso, de enfocarse, de darse el permiso de enfocarse en la solución de los problemas, y esas actitudes es lo que te va a permitir hacerlo. Y como digo, favorece el desarrollo de tu parte adulta, de esa parte que está, digamos, en medio de la parte de tu niño, esa parte que aún tiene pues demandas infantiles, y la parte del padre, que digamos, ¿no? Ese legislador que tiene interiorizadas las normas sociales, y ese adulto que eres tú, pues estos dos te van como hinchando la cabeza, y tú llega un punto en que dices, vale, a ver, ¿cuáles son las demandas del niño? ¿Cuáles son las leyes del padre? Y yo, que soy el adulto, voy a decidir qué me quedo con esto para facilitarme la vida, para hacer que, bueno, sea de manera más adaptativa posible mi conducta. Si has llegado hasta aquí, gracias, comparto contigo mi reflexión final.
Mientras tengas vida, mientras tengamos vida, pues pasaremos por experiencias dolorosas y sufriremos. De lo que se trata es de tener un sufrimiento productivo y no un sufrimiento destructor, un sufrimiento inútil. Y el sufrimiento productivo es aquel pues que acepta la realidad, acepta esa situación, esos hechos, y entonces lo que hace es invertir esa energía psíquica en poder entender qué es esto que está pasando y de esta manera entender por qué sufro, qué es lo que me afecta y qué es lo que puedo hacer para que ese sufrimiento deje de ser tan fuerte o deje de existir. Y nos focalizamos en las soluciones. Eso es el sufrimiento productivo y es al que tenemos que intentar llegar a él cuanto antes. Sin duda alguna eres la protagonista, eres el protagonista de tu destino y cuanto antes te responsabilices, cuanto antes nos responsabilicemos de ello, mucho mejor. Tienes la posibilidad de negar, tienes la posibilidad de resistirte, tienes la posibilidad de aceptar. Si optas por este último, podrás distanciarte de ese dolor emocional que estás sintiendo y de esta manera podrás tener a tu disposición tus recursos para focalizarte en la solución. Y de esta manera conseguirás que la realidad en la que estás y la realidad en la que deseas se parecen cada vez más. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, por favor suscríbete y dale a la campanita de las notificaciones para no perderte nada de lo que está por llegar. Nos vemos en el próximo vídeo.